Partiendo de los vegetales, algo terrible ocurrió a todo el ecosistema del planeta. Con un meteorito de más de 9,5 kilómetros de diámetro. Su impacto en el planeta tuvo que ser devastador. Hace 50 millones de años, la vida se recuperaba lentamente de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. La Tierra tenía 4.400 millones de años aproximadamente. Pero solo ahora comenzaban a prosperar los primeros mamíferos, nuestros antepasados. Pero mucho antes de la aparición de los humanos, los continentes seguían moviéndose y chocando entre sí. Lenta pero constantemente, la superficie comenzaba a parecerse a la actual. La tectónica de placas y la erosión creaban los espectaculares paisajes que vemos hoy. Hace 2 millones de años, los antepasados de los seres humanos actuales habían comenzado su expansión desde África, pero la Tierra se enfriaba a su alrededor. La mayor parte del planeta no tardaría en estar cubierta de glaciares. Las glaciaciones habían llegado. En los últimos 2 millones de años, debido a los cambios del clima, las inmensas capas de hielo crecieron y menguaron. En cada trayecto, hundieron y aplastaron la Tierra bajo su peso. Cuando los últimos glaciares se retiraron hace 10.000 años, dejaron tras de sí un paisaje destrozado y crearon entornos que todavía hoy son visibles. El clima templado que siguió al fin de la última glaciación permitió a los primeros seres humanos moverse libremente por la superficie. En este breve periodo, una fracción del 1% de la historia de la Tierra, se ha desarrollado toda la historia de la civilización humana. El hombre ha transformado nuestro planeta. Desde nuestra perspectiva, nuestros logros son asombrosos. Pero, ¿seguiremos sobreviviendo y prosperando? El clima será nuestro primer reto importante. En el comienzo del siglo XXI nos preocupa el calentamiento global. Pero la mayoría de los científicos opinan que vivimos un periodo entre 2 glaciaciones. Toda nuestra civilización se ha producido en un breve espacio de tiempo, 10.000 años hasta ahora. Este calentamiento ha sido crucial. Aunque nuestras industrias no afectasen al calentamiento global durante los próximos siglos, no podrían más que retardar lo inevitable. La posición actual de los continentes, que mantiene fríos los océanos polares, podría desencadenar una nueva glaciación en solo 15.000 años. Pero, incluso si sobrevivimos a las grandes heladas, tendremos que afrontar otros retos más importantes. Conforme la tectónica de placas mueva los continentes y ponga fin a las glaciaciones, las regiones costeras se inundarán y desaparecerán países enteros. Dentro de 200 millones de años, un nuevo supercontinente, Pangea Última o Neopangea, tomará forma cuando primero el mar Mediterráneo y luego el océano Atlántico desaparezcan. La Tierra vivirá de nuevo un caos letal. Los niveles de oxígeno y las temperaturas de la superficie podrían fluctuar por completo y provocar nuevas extinciones masivas. Pero ni siquiera el trauma de la aparición de un nuevo supercontinente podrá compararse a lo que vendrá a continuación. Todo llegará a su fin cuando se detenga el motor de la tectónica de placas. Los fuegos del interior de la Tierra que han dominado la actividad en la superficie algún día agotarán su combustible. Y la historia del planeta Tierra habrá terminado. Sin el calor de su corazón, ocurrirá en la Tierra lo que muchos creen que sucedió en Marte. La atmósfera y los océanos desaparecerán y la superficie se convertirá en un desierto inhóspito. El planeta habrá muerto. Bueno, acabamos de ver un vídeo bastante impresionante. 5.000 millones de años de historia. Y es un vídeo que, como hemos dicho, se encuentra en Canal de Historia, y lo que hemos hecho es recortar para que quedara todo en unos 15 minutos, que es lo que hemos visto.
Y bueno, cuando vemos un vídeo así nos quedamos bastante alucinados, ¿no? Casi, porque todo lo que cuenta es casi como una película. Pero si analizamos cómo se ha hecho este vídeo, necesitaríamos un guión. Esto es como una película. Antes de hacer este vídeo se ha tenido que escribir un guión. Y se nos formula una pregunta. ¿Cómo se puede saber la historia de la Tierra y el universo si nadie estuvo ahí para ver lo que pasó? ¿No? Es una pregunta lógica que nos podemos hacer todos si realmente queremos saber cómo se ha hecho esta película. Y la respuesta, pues, esto se ha hecho a través de investigaciones, una serie de investigación de pruebas que interpretan los científicos. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto. Vamos a ver las pruebas y los hechos. ¿Vale? Aquí tenemos pues todo tipo de cosas que se pueden encontrar en la Tierra, en la naturaleza, ya sean piedras, rocas, fósiles, montañas, ríos, mares, continentes. Todo esto son lo que llamamos pruebas que están ahí. De ahí han llegado de alguna manera, y lo que hacen los científicos y la ciencia pues es intentar averiguar qué es lo que ha pasado, por qué esas cosas están ahí, e investigar lo que hay, ¿no? Entonces tenemos a geólogos, la geología, la paleontología y la biología. Son tres campos distintos que más adelante veremos qué se dedica cada uno. Y esta gente, estos científicos, investigan las pruebas, los hechos, y sacan una serie de conclusiones, unas interpretaciones de estas pruebas a través de unas teorías o unas hipótesis, y llegan a conclusiones. Pues se imaginan lo que podría haber sucedido a través de estas pruebas que han encontrado. ¿Vale? Esto es importante que entendamos cómo se puede llegar a hacer un vídeo como el que hemos visto. Entonces aquí tenemos la definición de ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. ¿Vale? Esto sería como investigar un crimen. Cuando imaginemos que un investigador llega a la escena del crimen y tiene varias cosas que investigar para llegar a conclusión de quién ha sido el que ha cometido el crimen. Esto sería una especie, una analogía un poco distinta, pero vendría a decir lo mismo. Los científicos tienen sus pruebas y tienen que llegar a conclusiones para saber lo que ha pasado. En conclusión, la teoría de la evolución, a través de científicos de tres ramas, como hemos dicho, la geología, paleontología y biología, se basa en hechos que explicarían el origen y desarrollo de nuestro planeta, los elementos que contiene y su vida. ¿Vale? Seguimos. Cuando hablamos de evolución, la palabra más bien se refiere a lo que es la transformación y cambios. Creo que el vídeo ya hablaba de transformación, y en este contexto, cuando hablamos de teoría de evolución, evolucionista, nos referimos a esto. Las cosas cambian, nada está quieto, los años pasan y se transforman, cambian, lo que no quiere decir que vaya a mejor siempre. Esto es otra cosa que ya hablaremos más adelante. Vamos a hablar de las bases de la evolución, de la teoría de la evolución. Son tres puntos importantes que tenemos que destacar, en los que todo ocurre en millones de años, como hemos visto en el vídeo. Todo parte de lo simple a lo complejo. Ya hemos visto que todos los organismos diminutos, pequeños, van a acabar siendo grandes animales, humanos, y todo esto ocurre por azar o por casualidades. ¿Vale? Estos son tres puntos que resumen las bases de la teoría de la evolución. Entonces, vamos a ver aquí, los cambios geológicos sucedieron. ¿Vale? Todo lo que hemos visto en el vídeo, según la teoría de la evolución, ha sucedido desde un punto de vista que antes llamaban actualismo. Y aquí
tenemos que explicar un poco cómo empezó la teoría de la evolución, que lo veremos más adelante, pero para que tengamos una idea, hasta hace unos 200-300 años, la historia de la Tierra se basaba en la Biblia, en el diluvio universal. Y esto se refería a una catástrofe. El diluvio era una catástrofe y la manera de pensar era el catastrofismo. Pero después vinieron los evolucionistas y, para ir en contra de este diluvio y esta catástrofe, inventaron el actualismo. ¿Vale? El actualismo sería lo contrario a las catástrofes, que son procesos lentos durante largos periodos en los que no ocurre catástrofes, o al menos catástrofes importantes. Esto es lo que fue al principio de la idea de la evolución, pero como hemos visto en el vídeo, hemos visto todo tipo de catástrofes, volcanes, terremotos, meteoritos que se estrellan, y esto es lo que habrían cambiado ellos en estos últimos años para explicar muchas otras cosas que antes no podían explicar. ¿Vale? Es importante quedarnos con estas dos palabras: actualismo, que sería sin catástrofes, y catastrofismo con catástrofes. Aún así, ya digo que la teoría de la evolución empezó con el actualismo, pero han acabado aceptando catástrofes. Bueno, ahora hablaremos sobre una parte que no hemos visto del vídeo, que sería antes de la formación de la Tierra. ¿Vale? ¿Qué pasó antes de que se formara la Tierra? Bueno, tenía que formarse el universo. Y para ello, los científicos nos ofrecen distintas teorías, como la teoría del Big Bang, que creo que todos la hemos escuchado alguna vez, la hemos oído hablar, y quizá una no tan conocida, teoría del estado inflacionario, que complementaría un poco la teoría del Big Bang. Aparte de estas, hay otras, y siempre ha habido pues distintas para dar explicaciones, teorías de cómo se podría haber formado el universo. Entonces lo que vamos a ver ahora es un vídeo sobre la teoría del Big Bang y del estado inflacionario, para tener un poco de idea de qué es lo que dicen. Que se alejaron unas de otras y formarían un día las galaxias. Las primeras generaciones de estrellas nacieron dentro de estas galaxias, avivando la energía oculta en la materia e inundando el cosmos de luz. Los átomos de hidrógeno habían formado soles y luz estelar. En aquellos tiempos no había planetas desde donde admirar el esplendor de los cielos. Sin embargo, en la profundidad de los hornos estelares, una fusión nuclear estaba creando átomos más pequeños, de carbono, oxígeno, silicio y hierro. Estos elementos, las cenizas que deja el hidrógeno, fueron la materia prima de la que surgiría más tarde la vida y los planetas. Al principio los elementos pesados estaban atrapados en el corazón de las estrellas, pero las estrellas masivas pronto agotaron su combustible y en su agonía devolvieron casi toda la sustancia al espacio. El gas interestelar se hizo rico en elementos pesados. En la galaxia de la Vía Láctea, la materia del cosmos se recicló formando nuevas generaciones de estrellas que ya eran ricas en átomos pesados, un legado de sus antecesores estelares. Y en el frío espacio interestelar se formaron grandes nubes turbulentas atraídas por la gravedad y movidas por la luz estelar. En sus profundidades, los átomos pesados se condensaron en granos de polvo rocoso y hielo y en complejas moléculas basadas en el carbono. De acuerdo con las leyes de la física y la química, los átomos de hidrógeno habían proporcionado la materia de la vida. En otras nubes, conglomerados más masivos de gas y polvo formaron nuevas generaciones de estrellas. A medida que se formaban las nuevas estrellas, se adhirieron a ellas pequeñas condensaciones de materia, imperceptibles motas de roca y metal, hielo y gas que darían lugar a los planetas. Y en estos mundos, como en las nubes interestelares, se formaron moléculas orgánicas hechas de átomos que se habían producido en el interior de las estrellas.